Hola, mi nombre es Luis Francisco Ruiz y estoy adelantando estudios de maestría en analítica de datos de la Universidad Central de Colombia. En esta oportunidad, con mi compañera de maestría Lorena Hernández y bajo la tutoría del profesor Albert Montenegro de la asignatura de redes neuronales artificiales, les voy a contar acerca de nuestro proyecto. El proyecto que planteamos es la implementación de un agente inteligente, en este caso una red neuronal artificial, y para esto les voy a contextualizar un poco acerca de la problemática que vamos a abordar. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, informó un aumento en la dificultad de posicionamiento de los jóvenes de la región en el mercado laboral. En su análisis plantean hipótesis para explicar esta dificultad, estudiando el impacto de diferentes variables como son la educación, el género y características socioeconómicas del hogar. En el transcurso del tiempo, los jóvenes pasaron por procesos de mejora para la inserción al mercado laboral. No obstante, respecto a los adultos, no se mostró que haya empeorado, pero tampoco mostró la mejoría que se esperaba. Los resultados enfatizaron en que deberían facilitar las primeras experiencias laborales, sobre todo a aquellos de bajo nivel educativo, mujeres y personas provenientes de hogares muy pobres, dejando esto con una amplia percepción del problema. Este proyecto tiene como objeto abordar esta problemática y realizar un análisis de la encuesta de transición de la escuela al trabajo del DANE del año 2015 en Colombia y entrenar una red neuronal artificial. ¿Pero qué tipo de red neuronal? Pues bien, vamos a realizar un método de entrenamiento supervisado que tenemos una variable de entrada que es el tiempo que tarda un joven en conseguir empleo. Vamos a emplear un perceptrón multicapa de clasificación binaria y vamos a utilizar métricas de precisión y de error como el error medio absoluto y el error cuadrático medio. Todo esto con el fin de conocer la probabilidad que tiene un joven de acceder al mercado laboral y en determinado tiempo, partiendo de las variables de la encuesta. Y en este primer video solamente vamos a ver esto: el tratamiento de los datos, las variables de interés y el preprocesamiento de los datos. Bien, entonces para empezar vamos a ingresar a la página del DANE, que es www.dane.gov.com, para obtener nuestros datos. Listo, entonces acá vamos a servicios al ciudadano. Y microdatos. Acá nos deja acceder a los microdatos de las encuestas. Vamos a sociedad, educación, y acá tenemos nuestra encuesta. Encuesta de transición de la escuela al trabajo. Tenemos a los microdatos y entonces en esta ventana nos muestra cómo están los datos. Estos son los archivos de datos de la encuesta. ¿Sí? Acá están para descargar. Materiales relacionados, entonces la documentación técnica de la encuesta, cuestionario, la descripción de las variables, ¿sí? De cada uno de los archivos que están ahí. Entonces, este que es características generales, nos dice acá cuáles son las preguntas. Por ejemplo, esta: ¿cuál es el parentesco? ¿Cuál es el parentesco con el jefe o jefa de hogar? 1, si es jefe del hogar. 2, si es la pareja. 3, si es el hijo. 4, si es un nieto. 5, si es otro pariente. 6, si es el yerno. 7, si es un empleado. 8, si es un pensionado. 9, si es trabajador. 10, si es otro pariente. Entonces, esta es la forma en que responden, en que vamos a encontrar los datos para esta pregunta EP604, que es el parentesco con el jefe del hogar. Es como el lugar que ocupa, en el hogar. Y así vamos a encontrar todas las preguntas y todas las respuestas son de este tipo.
Entonces lo que vamos a hacer seguido es descargar las bases de datos, ¿sí? Para unirlas y analizarlas. Listo, entonces accedemos acá. Bueno, sigamos mirando acá en descripción de la operación. Estadística nos dice cuáles son los antecedentes, cuáles son los referentes internacionales. Entonces acá hablan de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, las encuestas de esta categoría que se han realizado en otras partes del mundo, con sus respectivos enlaces a los informes de cada una de las encuestas. Listo. Y aquí encontramos los tópicos que toma la encuesta en el marco de la investigación. Listo. ¿Quién produjo la metadata? Y demás información técnica. Esta parte de acá nos importa mucho. ¿Cuáles son las grandes ciudades con sus áreas metropolitanas? ¿Dónde se aplicó? Listo. Entonces vamos a proceder a descargar nuestras bases de datos. Acá pues yo ya lo hice previamente, pero entonces acá puedo descargar cada uno de los archivos, ¿sí? Cada uno de los archivos de datos. Entonces vamos a entrar acá, las bases de datos. Acá ya los descargué en su momento y los trabajamos individualmente primero y luego los trabajamos consolidados. Entonces, acá está descrito cada uno de los archivos, características generales. Entonces, ese es el que está acá. Estos son los datos que se encuentran acá en este Excel. Características generales. Luego sigue el de educación, que son las siguientes. Preguntas. Este es de acá, de educación. Luego seguimos con perspectivas laborales, que son estas de acá. Y luego seguimos con jóvenes ocupados, jóvenes desocupados y jóvenes inactivos. Y eso los colocamos acá al final. Ocupados, desocupados, inactivos. Entonces, bien, al tratar los datos, al tratar cada una de las encuestas, podemos evidenciar que se encuentran separadas por tipo de joven respecto a su ocupación. Entonces se encuentran separadas para los jóvenes ocupados, los jóvenes desempleados y los jóvenes inactivos. Entonces, en este orden de ideas, como nuestra variable de interés es conocer el tiempo que se demora una persona en ocuparse, entonces vamos a tomar los ocupados como tal. O sea, la población de ocupados únicamente. Porque los inactivos puede ser por alguna calamidad, porque tienen alguna deficiencia física o porque no les interesa o porque están pensionados, etc. Entonces vamos a ver las personas que están ocupados, cuánto tiempo tardaron en ocuparse, en conseguir ese empleo. Listo. Entonces acá logramos identificar cuál es la llave entre cada uno de esos archivos. Entonces podemos identificar que existe un código directorio que es común en todas las encuestas, que es este, pero ese nos identifica es como la familia, ¿sí? Entonces este vimos que se repetía, pero este en conjunto
con el siguiente ya no se repetían. Entonces lo que pudimos evidenciar es que esta es la familia y este es la persona, es el lugar que ocupa en la familia esa persona. ¿Listo? Entonces de esta manera, con esta llave unimos las bases de datos de interés y logramos conseguir la base consolidada. Bien. Entonces así venía cada una de las bases. Por ejemplo, esta es la de, este tiene el directorio y tiene GIH hogar, ¿sí? Es como ese lugar que ocupa en el hogar. Sin embargo, acá podemos ver la descripción de las variables, cada variable que significa. Entonces miremos jóvenes ocupados, lo que significa cada una de las variables. Entonces directorio dice variable de identificación de la vivienda y hogar, variable de identificación del hogar y orden de la persona, variable de pegue de personas. Entonces está discriminado para todas las encuestas, para todas las bases de datos, está discriminada la variable como tal y se encuentra la variable en cada una de ellas. Ahí está la variable, por ejemplo en jóvenes inactivos. También están las tres variables que hacen la unión con las demás bases. Inicio historial de actividades, lo mismo directorio, hogar, orden. Entonces, ya habiendo identificado cuál era la llave que unía la base de datos, procedimos a hacer el consolidado. Entonces, acá en el consolidado, como les venía diciendo, unimos nuestra base de datos de jóvenes ocupados. Esta es la base de datos y acá en el consolidado. Listo. Esta era la que estábamos mirando. Ok. No. Entonces, al encontrar la base de datos de ocupados y colocarles, creamos la variable, o sea, ya uniendo todas las bases de datos, creamos la variable estado, que es como tal el estado del joven. Vamos a buscarla acá. Estado. Entonces, estos que están ocupados son los que cruzaron con la base de datos de ocupados de la encuesta. Entonces, estos son los jóvenes ocupados. Les hacían un tipo de preguntas a los jóvenes desocupados, un tipo de preguntas diferente, y a los jóvenes inactivos otro tipo de preguntas diferente. Entonces, por eso vemos acá tanto no aplica, porque estas tal vez son, o tal vez no, estas son las preguntas de los jóvenes desocupados, y estas de acá, las que siguen, las preguntas de los jóvenes inactivos. Ya las que vienen acá a la derecha son las preguntas de los jóvenes ocupados, que son las que vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué hicimos? Revisamos cada una de las variables y miramos, filtramos por este tipo de datos, es decir, 3273 registros son los que van a ser parte de nuestro análisis, que son los jóvenes ocupados, y a quienes vamos para quienes vamos a identificar el comportamiento en la base de datos con las variables de cuánto tiempo se demoró en conseguir un empleo. Listo. Bien, algo muy importante que vale la pena resaltar es que en el análisis de la base de datos encontramos estas dos bases, la de historial de actividades y la de inicio del historial de actividad,
que se encuentran incompletas por parte del DANE, ya que en el registro directorio, que es el que hace referencia a la familia, y es llave junto con la variable hogar y orden, estos registros se encuentran, pensábamos que se encontraban duplicados, pero en realidad es que el directorio no está completo, solamente tiene el número 3. Entonces, al momento de hacer la relación con el resto de la base de datos, encontramos que no había forma de unirlo y por eso no la podíamos tener en cuenta. Solamente eran esas dos bases. Acá vemos la variable directorio en el resto de los datos. Empieza por 3, pero tiene otros datos. Esa es la vivienda, la familia y el orden de la persona, ¿sí? Y acá en actividades, el nombre de la misma variable directorio, no se encuentran los datos. Sin embargo, ya escalamos la pregunta al DANE para que nos ayuden con eso, y si no, pues tendríamos que tomar las preguntas que tenemos consolidadas hasta este momento. Bueno, bien, ya habiendo depurado los datos de acuerdo con las bases extraídas de la página del DANE, entonces procedemos a crear un solo archivo CSV con la información unificada para los jóvenes ocupados en esta encuesta del 2015 y la subimos a Python. Entonces tenemos un cuadernillo en Jupyter para trabajarlo en Python de una manera más técnica. Entonces acá tenemos que primero cargamos nuestras librerías necesarias y acá cargamos la base de datos que se llama carga proyecto 1, ¿sí? Y la vamos a mirar acá. Entonces acá de entrada estamos mirando que tenemos muchos datos nulos, muchos datos vacíos para procesar, ¿sí? Entonces vamos a mirar en una gráfica cómo están los datos. Aquí estamos ejecutando una pequeña gráfica de correlación para mirar a ver si podemos identificar alguna correlación entre las variables que estamos trayendo. Aunque como son muchas variables, pues puede que no tengamos una visualización plena del comportamiento de los datos, así que vamos a mirar que nos arroja esta primera gráfica de correlación entre las variables. Se está tardando un poquito. Acá vemos que está cargando. Bien, mientras termine de cargar, entonces vamos a también más adelante a mirar la cantidad de datos que tenemos faltantes por cada una de las variables. Acá ya salió la gráfica. Si miramos, hay muchos datos que no se pueden observar, no podemos identificar con claridad alguna relación que pueda existir. Entonces vamos a tratar de depurar un poco más la información con el ánimo de tener una base de datos que se acomode a lo que nosotros necesitamos trabajar. Entonces acá estamos mirando cuál es el comportamiento de los datos frente a los campos nulos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que actividad del cónyuge hay 2250 vacíos, ¿sí? Y qué actividad, pues 3252 vacíos. Edad de matrimonio, 2121 vacíos. Hijos, tanto de hombres como mujeres, 2132 vacíos, ¿sí? Entonces tenemos acá las 10 primeras variables. Tenemos de la 11 a la 20. Tenemos muchísimas más. 3054, grado de dificultad visual, no tiene. Grado de dificultad auditiva, no tiene. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que nuestra cantidad de datos son 10
3.273, pues acá estamos mirando que casi el 100%, el 90 o sea, es un alto porcentaje que no tiene dato este campo, entonces podríamos proceder a no tenerlo en cuenta para que no nos alteren nuestros resultados. Acá vamos a hacer un conteo de datos. Entonces tenemos 605.000 datos como tal en toda la base, ¿sí? Y vamos a mirar qué tantos nulos tenemos. Efectivamente tenemos nulos, el 50% de los datos son valores nulos. Entonces vamos a proceder a depurar las variables que más datos tengan nulos. Teniendo en cuenta lo que mi compañero Francisco dijo, vamos a tomar la base y vamos a empezar a ubicar por cada una de las variables y de las preguntas cuál es la cantidad de campos o unidades vacías que se encuentran. Para esto entonces vamos a formular acá en la base. Vamos a hacer la formulación por cada una de ellas. Listo, como nos podemos dar cuenta aquí, varias, por ejemplo en esta cual tenemos 3.233 campos que se encuentran vacíos. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es mirar qué porcentaje de ese número de vacíos ocupa en la variable. Entonces insertemos otra fila. Vamos a tratar de calcular esto de acuerdo a las 3.275 registros que tenemos por cada una de las preguntas. Efectivamente es un 0%. Ok, acá vamos a cambiar esto a porcentaje. Entonces aquí podemos encontrar lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, en esta columna D, tenemos que el 99% de las celdas o respuestas de esta pregunta se encuentran vacías. Entonces vamos a tomar como un porcentaje límite el 60%. Entonces vamos a eliminar todas las variables o aquellas variables que contengan un 60 que sean igual o mayor al 60% de que sus respuestas se encuentren en vacío y las vamos a eliminar. Esto porque pues no aportaría digamos que ninguna variable o no sería significativa para la base tener variables que tengan un porcentaje tan alto de respuestas o de campos vacíos o nulos, por decirlo así. Entonces vamos a iniciar con todas estas que tienen que sea de 60 o mayor a 60, las vamos a eliminar. Por ejemplo, esta tiene 93. Estas de 42 las dejaríamos. Acá,
entonces. Vamos a revisar que no nos quede ninguna variable con un porcentaje superior o igual al 60%. Okay. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, revisar a cuántas variables se nos redujo la base que sean realmente significativas para nosotros. Entonces nos están dando 103 variables, lo que quiere decir que de la entrevista como tal tenemos 225 preguntas, las cuales aplican para las personas ocupadas. Son 185 variables que teníamos inicialmente y ahora se reduce a 103, eliminando todas aquellas variables que tenían un porcentaje de registros nulos o vacíos en un porcentaje igual o mayor al 60%. Ya esta base es la que vamos a guardar y vamos a tomar para poder continuar con el trabajo. Bien, entonces continuamos con el análisis de los datos después del trabajo que hizo Lorena. Entonces vamos a cargar acá nuestros datos. Está precargado. Ya vemos que los datos se comportan de una manera como más estructurada, no tiene tantos valores nulos. Entonces ahora vamos a revisar cómo quedaron. Vamos a importar esta librería Prince para hacer un ACM, un análisis de correspondencias múltiples, y mirar cuál es Listo, acá ya vemos que los datos no tienen valores nulos. Listo. Vamos a ver cuántos datos nos quedaron. Nos quedaron 197.625 datos. Ya no tenemos valores nulos. Y aquí están los datos. Quedaron 2.325 filas y 85 columnas. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el análisis de correspondencias múltiples, que es una técnica para reducir la dimensión de la base de datos cuando tenemos variables cualitativas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Es la instalación de la librería Prince. Ya la hicimos acá previamente. Y acá vamos a proceder a hacer el ACM que hace Python. Le vamos a decir que nos reduzca la base a 10 componentes. Son 85 variables, entonces vamos a decirle que nos la deje a 10 variables. Entonces, lo que él hace es agrupar las variables dependiendo de la correlación que encuentre y le da como un grado de correlación a las variables.
tenemos acá la nueva base a 10 columnas, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se comportan los datos. Entonces acá tenemos esta gráfica en la que podemos ver que el ACM nos da una relación de crecimiento, y acá ya se mantiene en los 10 grupos de datos. Entonces ya se encuentran las correspondencias de relación que él agrupó. Entonces acá vamos a revisar ya cómo queda el ACM graficado. Sí, entonces acá ya nos muestran los componentes. Sin embargo, pues al ser tantas variables, pues ya no se alcanza a notar bien no se ve, de pronto no se puede deducir muy bien una relación. Pero pues acá ya vemos como el comportamiento de los grupos que él hizo. Sí, entonces el grupo 1, el grupo 2, hasta el grupo 9 o el grupo 10, acá empieza en 0. Entonces ya teniendo estos 10 grupos, vamos a... Este es lo que corresponde al preprocesamiento de nuestra base, haber convertido estas variables categóricas en digámoslo así, cuantitativas, en estas 85 variables categóricas en 10 grupos, y cada grupo cuantitativo de acuerdo a una relación que le hace esta función de Python de ACM. Entonces eso es todo en este video, y pues más adelante seguiremos mostrando cómo va nuestro trabajo con la base de datos y con el entrenamiento de nuestra red neuronal. Muchas gracias.